Listo, chicos, ahora vamos entonces a identificar las estructuras óseas y articulares. Entonces lo primero es reconocer que para miembro inferior la articulación de la cual vamos a hablar inicialmente es la articulación coxofemoral, es la articulación que se da entre el hueso coxal y el fémur. El hueso coxal está conformado por tres porciones, usted ya las reconoce: el ilion, el isquion, el pubis y el isquion. Estas tres porciones están conformando ese hueso coxal. ¿Cuántos huesos coxales tenemos? Pues dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, ¿cierto? Estos dos huesos coxales se articulan con el sacro en la parte posterior y adelante a través de las sínfisis púbicas y conforman la pelvis. Para efectos de miembro inferior tenemos que entender que tenemos dos coxales, derecho e izquierdo, dos caderas, por lo tanto la articulación de la cadera derecha y de la cadera izquierda, pero una sola pelvis. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces con la articulación coxofemoral. Usted ya sabe y ya reconoce que es una articulación multiaxial o poliaxial que se mueve en todos los planos, sinovial y de tipo esferoidea. Esta articulación se da entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal y está reforzada por algunos ligamentos que van a permitir estabilizarla y digamos que reforzarla para evitar su luxación. Hablamos del ligamento iliofemoral que va desde el ilion hacia el fémur, vamos a ocultarlo, hacia la parte anterior, ¿sí? Y vemos que pues está generando esa fuerza, digamos, resistencia o esa estabilidad en la articulación. Acá vemos el del lado contrario y lo retiramos. Ellos, digamos que en términos generales se distribuyen en varios haces, pero es un ligamento lo suficientemente fuerte que va a permitir la estabilidad de la articulación en términos generales. Luego entonces vemos acá cómo el hueso coxal, mírenlo ustedes, pues digamos que se une a través de la cabeza del fémur. ¿Listo? Entonces vamos a identificar el hueso coxal. Sin embargo, pues para efectos de esta plataforma lo vamos a hacer de manera independiente, ¿sí? Esta es la porción del ilion y logramos identificar aquí la fosa ilíaca. Encontramos dos crestas o espinas, que es la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Hacia la parte posterior, esta que encontramos aquí, la cara articular, la parte más posterior es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, mírenlo acá, el cuerpo del ilion. ¿Listo? Muy bien. Ahora entonces pasemos a el pubis. Y para identificar las regiones del pubis, pues es importante ubicarnos un poco. Yo sé que verlas por separado no es tan fácil, pero tratamos de identificarlas. Entonces encontramos una porción del agujero obturador, este que está aquí, y hacia la parte posterior una porción de lo que va a ser el acetábulo. ¿Sí? Si nos ubicamos, esta imagen sería básicamente así. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a encontrarme? Pues voy a encontrarme como estructuras muy importantes allí, la espina púbica o la espina del pubis, más medialmente la cresta del pubis, hacia la parte inferior, el cuerpo del pubis, y pues el cuerpo va a estar determinado por un ramo superior y un ramo inferior del pubis. ¿Listo? Hacia la parte más medial, lo que vemos aquí es como todo el reborde de lo que va a ser el foramen obturador. Y si vamos hacia la porción del isquion, vamos a identificar otras estructuras. Entonces aquí es importante reconocer las siguientes estructuras. Entonces volvemos acá, una porción, esta que estamos viendo aquí, es la porción pues del acetábulo, mírenlo ustedes, y la cara semilunar que tiene, y en ubicación pues normalmente iría así, ¿listo? Entonces todo esto hace parte del ramo del isquion. Miren acá, todo lo que tiene que ver con el cuerpo del isquion, esto tiene que ver con la cara acetabular, ¿sí? Esta porción más inferior es la tuberosidad isquiática, punto de origen de muchos músculos, y esta parte que vemos acá, grisecita, es pues un arco que se denomina el arco del pubis. ¿Listo? Muy bien. Ahora entonces pasemos a identificar el hueso fémur.
Entonces el fémur es un hueso largo, ¿sí? Ustedes ya reconocen muy bien eso, presenta una cabeza que está medializada, presenta un cuello. Aquí, a diferencia de miembro superior, no hay ni cuello quirúrgico ni cuello anatómico, simplemente un cuello. Presenta lateralmente el trocánter mayor y medialmente el trocánter menor. Sin embargo, estos trocánteres son mejor observados en la porción posterior. Aparece entre ellos dos una cresta que se llama la cresta intertrocantérica, ¿sí? Aparece debajo del trocánter mayor una fosa que se llama la fosa trocanteria, pues el trocánter como tal. Aparece un tubérculo en medio de esa cresta que se denomina el tubérculo cuadrado, y si seguimos descendiendo, pues tenemos al cuerpo del fémur o la diáfisis del fémur. Encontramos un poco más inferior la tuberosidad glútea, y más inferior vamos a identificar la línea áspera. Vamos a poder identificar que hacia la parte más distal, esta línea áspera se va a dividir en dos líneas. Una línea, miren ustedes, una línea medial que se llama, identificamos acá, las líneas supracondilia, y pues medial en este caso, y una lateral que se llama la línea supracondilia lateral. Si volvemos a girar hacia la parte anterior, en el hueso del fémur, en términos del cuerpo no encontramos nada más, pero si descendemos, vamos a encontrar lateralmente al cóndilo lateral del fémur, medialmente el cóndilo medial del fémur. Encontramos una estructura pequeña en la parte lateral denominada el epicóndilo lateral del fémur. La cara articular patelar, algunos autores la llaman rotuliana, porque antes le llamaban rótula a la patela, pero vamos a actualizarnos y se llama patelar. Y medialmente me encuentro el epicóndilo medial. Allí también muy cerca está el tubérculo aductor. ¿Listo? Acá no podemos identificarlo muy bien, pero todos lo vamos a reconocer. Y en medio de los dos cóndilos está la fosa intercondilia. Esto para efectos del músculo fémur en cuanto a la estructura ósea. ¿Listo? Vamos entonces ahora a continuar hacia la articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla es importante reconocer que hay pues dos articulaciones, ¿sí? Una articulación que es la que se da entre la patela y la cara articular del fémur, que se llama la articulación femoropatelar. Esta articulación femoropatelar es una articulación sinovial plana, donde solamente ocurren deslizamientos. Se desliza la patela sobre la cara patelar del fémur y lo que hace es generar el movimiento a partir de allí. ¿Listo? Recuerden que la patela es el punto de inserción de todos los vientres o las cabezas del fémur, que finalmente llega a la tuberosidad de la tibia, como lo vemos aquí a través de este ligamento patelar. ¿Ok? Entonces en la flexión y en la extensión ella siempre se va a desplazar de modo supero inferior para permitir el movimiento. Vamos a retirar la patela. La patela usted ya reconoce que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y que está generando la articulación femoropatelar con su ligamento patelar. Muy bien. Luego entonces encontramos esta articulación, vamos a ampliarla un poco más y vamos a desplazarla de esta manera. Encontramos que aquí hay dos ligamentos, que es el ligamento, vamos a identificarlos mejor, este que está aquí, ¡ay, auxilio! Este ligamento que es el ligamento colateral lateral, vamos a eliminarlo, y el ligamento que vamos a encontrar, el colateral medial, vamos a eliminarlos. Estos dos ligamentos van a dar la estabilidad lateral de la tibia con relación a de la tibia con relación al fémur, y van a evitar movimientos en valgo o en varo. Luego nos encontramos este ligamento, que es el ligamento anterolateral de la rodilla. También nos va a permitir la estabilidad más lateral, vamos a eliminarlo. Y finalmente nos vamos a encontrar con, digamos que esta articulación. Vamos a eliminar en este caso el fémur para identificar qué vamos a encontrar acá. Encontramos los dos ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que ya lo hemos visto en teoría, y lo que estamos haciendo aquí es identificándolos. Vamos a encontrar adicional esta estructura que vemos en la parte posterior, ¿sí? Que es el menisco lateral, pero con su prolongación posterior, que le ayuda a dar una mayor estabilidad. Si podemos girar esto un poco, podemos identificarlo, mírenlo ustedes. Este es el menisco lateral y este es el menisco medial. Menisco lateral en forma de O,
lo que le permite ser más móvil, menisco medial en forma de C, lo que le permite ser menos móvil, y por esta razón es que, lo habíamos mencionado antes, se lesiona más el menisco medial que el lateral. Vamos a eliminarlos. Y ya nos encontramos con los platillos tibiales o con la cara articular de la tibia. ¿Listo? Vamos a desplazar estos nuevamente y vamos ahora a identificar la estructura ósea. Esta es la tibia, otro hueso característico, como los habíamos mencionado, hueso largo. Este hueso es un hueso que presenta varias partes, ya los habíamos mencionado, miren acá, entonces tenemos los cóndilos de la tibia, cóndilo medial, cóndilo lateral. Encontramos en el medio de ellos las eminencias intercondilias y en medio de las eminencias el área intercondilia. Si descendemos un poco a lo que le conocemos o se conoce como meseta tibial, empezamos ya a encontrarnos en el cuerpo de la tibia o diáfisis, esta parte que ya habíamos mencionado, la tuberosidad tibial, punto de inserción del ligamento patelar y pues por ende del músculo cuádriceps femoral. Vamos descendiendo hacia la parte anterior, encontramos el borde anterior de la tibia. Si nos giramos, miren ustedes, vamos a girarnos medialmente, ¿sí? Y nos encontramos hacia la parte posterior esta estructura que es el borde medial de la tibia, y si seguimos girando vamos a encontrar el borde lateral de la tibia. ¿Cómo logro identificar si es el borde medial o el borde lateral de la tibia? Subimos y nos encontramos que su maléolo es medial, entonces el lado contrario del maléolo va a ser el área lateral de la tibia. ¿Listo? Para que logremos ubicarnos. Hacia la parte posterior, en la porción superior, vamos a encontrar esta estructura que se llama la línea sólea. Es la línea o la impresión que le dejó el músculo sóleo. Y si seguimos descendiendo hacia la parte más inferior, vamos a encontrar la cara articular para la fíbula, en este caso, o escotadura fibular. Ojo, recuerden que pues algunos autores también la llaman como peroneo, pero nosotros la vamos a llamar como fíbula para que quede clara las indicaciones. Y encontramos entonces lo que ya les había mencionado, el maléolo medial. Vamos entonces terminando con la tibia. Continuemos con la fíbula. Como les mencioné, algunos autores la llaman como peroné. Recuerden ustedes que hay una articulación que se forma entre la fíbula y la tibia proximalmente y distalmente, son las articulaciones tibiofibulares proximal y distal, y ellas están unidas a través de una membrana interósea, que esta funciona como un ligamento, esta sí no permite movimientos de ningún tipo, como sí lo permitía en el antebrazo. Bueno, vamos a identificar entonces las partes de la fíbula. Entonces tenemos aquí la fíbula, tenemos que presenta el ápex o el vértice, presenta una cabeza, presenta una cara articular, esta sería la cara articular superior. Continuamos con el cuerpo o diáfisis de la fíbula, encontramos este borde, que es el borde anterior de la fíbula, encontramos a su largo, en su recorrido todo el cuerpo, mírenlo, y hacia la parte más distal vamos a encontrar estas estructuras que son el maléolo lateral, y en la parte medial vamos a encontrar la fosa maleolar de la fíbula. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a pasar a pie. Entonces, para identificar pie, muchachos, acá solamente vamos a identificar los huesos, la relación de algunos ligamentos, sobre todo aquellos ligamentos de mayor relevancia. Entonces, lo primero, reconocer que hay un retináculo extensor, reconocer que ese retináculo extensor se desplaza superior e inferiormente. Encontramos este ligamento, que es el ligamento tibiofibular anterior. ¿Sí? Si tenemos un tibiofibular anterior es porque en la parte posterior está el posterior, allí lo quitamos, lo eliminamos. Acá se da la articulación y empezamos a encontrar esos ligamentos. Vamos a hablar de los más grandes y de los que digamos que más tienen relevancia. Encontramos el ligamento deltoideo,
en su porción anterior, mírenlo ustedes, vamos a eliminarlo, tenemos su porción tibio-navicular o su porción media y tenemos su porción tibio-calcánea o su porción más posterior. Luego empezamos a encontrar ligamentos, encontramos también este ligamento que es el ligamento colateral lateral y encontramos este ligamento que vemos aquí. Este es el retináculo, vamos a eliminarlo, y este que vemos aquí, que es el ligamento deltoideo, la porción más posterior. Vamos a identificar que acá no encontramos este otro ligamento que hace parte de la porción más posterior del colateral lateral, y en su porción más superficial encontramos el retináculo. Vamos a eliminarlos y posteriormente encontramos este otro ligamento que está estabilizando allí, que es del ligamento también colateral lateral, esa porción más posterior que está relacionada directamente con el talo. Luego entonces vamos a identificar al hueso talo o el astrágalo y esos ligamentos que son más grandes, que están uniendo esas articulaciones de esos huesos que son más representativos en los pies. El ligamento talonavicular, y este ligamento denominado el talo calcáneo. Ya luego nos vamos a encontrar, entonces, el talo, el calcáneo, y nos encontramos la articulación que se da entre el talo y el calcáneo, es la articulación subtalar. Allí se dan los movimientos de inversión y eversión. Luego encontramos estos huesos, que son los huesos del tarso, que para este caso tenemos 5, que son el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral, el navicular y el cuboideo o cuboides. Estas son también denominadas cuñas, cuña 1, 2 y 3, o cuneiformes. Estos huesos son los huesos del tarso y estos están formando una articulación que también la mencionamos previamente, que es la articulación intertarsiana, donde se dan movimientos solo de deslizamiento y donde sus articulaciones están clasificadas como sinoviales planas. Tenemos estos ligamentos que están allí uniendo estos huesos entre sí, que son pues ligamentos interarticulares, pero pues no tienen importancia clínica como para empezar a especificar cada uno de ellos, simplemente están unidos a través de ligamentos. Luego vamos a mencionar a los huesos que están conformando, que van a empezar a conformar el medio pie. Para ello hablamos de los metatarsianos, metatarsiano 1, 2, 3, 4, 5, así como el miembro superior tiene base, cuerpo y cabeza para poder, digamos, dar la continuidad a la estructura. Estos huesos pues están denominados de acuerdo al número. El del hallux es el número 1 y lateralmente vamos a desplazarnos hasta llegar al número 5. Luego viene la articulación, esa articulación que se da entre la línea de los huesos del tarso y los metatarsianos se llama la articulación tarso-metatarsiana y también sigue clasificándose como sinovial plana. Luego entonces vamos a hablar de los músculos, de las estructuras o de la articulación que se da entre el metatarsiano y la primera falange. Esta articulación se llama metatarsofalángica, es una articulación que ya se comporta de manera biaxial, es condilia y genera movimientos de flexión y extensión y abducción y aducción. Aquí podemos ver representado entonces la falange proximal del dedo 1, 2, 3, 4 y 5 y estas estructuras que son las cápsulas articulares de
de la articulación. Adicionalmente a ellas, encontramos estos ligamentos, que son los ligamentos metatarsianos transversos, que también están allí dando estabilidad en la articulación. Hacia la parte más distal, para el dedo 2, 3, 4 y 5 encontramos las falanges medias. Para el dedo 1 solo hay falange proximal y falange distal. Igual encontramos en esas articulaciones, esa articulación se denomina como articulación interfalángica proximal. Encontramos allí ligamentos interfalángicos proximales, los cuales vamos a ocultar aquí, y luego encontramos los interfalángicos distales, dejando entonces al descubierto, digamos, la estructura ósea netamente. Allí vemos las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5, y para el dedo 1, pues la falange distal. Vemos aquí también el ligamento interfalángico del hallux. Y en términos generales, pues hacia la parte posterior vamos a encontrar esa estructura, que es la aponeurosis plantar, que la van a identificar luego cuando estemos viendo los músculos. Y el ligamento plantar largo es un ligamento que va a estar estabilizando desde el calcáneo, miren ustedes, hacia los huesos del tarso y hacia la base de los huesos metatarsianos. Eliminamos aquí y posteriormente siguen habiendo ligamentos que están estabilizando, que van a ir desde el calcáneo hacia el navicular, que toman su nombre, calcáneo navicular y calcáneo cuboideo. Están en la parte inferior. Y luego podemos encontrar allí algunos ligamentos pues, que están generando unión entre las estructuras. Acá podemos observar también en este momento, en esta vista, estos huesos sesamoideos, pues que son huesos que se comportan como estructuras que permiten generar un punto de presión o de como polea para algunos músculos. Y bueno, con esto es todo lo que queríamos mostrarles con relación a los huesos de miembro inferior, con relación a la identificación de estructuras. Vuelvo y les menciono, recuerden que ustedes ya identificaron las estructuras a través de los videos previos, y acá a través de la plataforma lo que queremos es que identifiquen o logren solamente denominar y reconocer las estructuras a través de la imagen. Chao, chao.